Bueno, buenas tardes. Si no os parece mal, pues empezamos con este simposio. En primer lugar, agradecerle a MSD la deferencia que siempre tiene con nosotros en invitarnos a participar en cualquiera de los eventos en los que, de la sociedad andaluza, incluso de la sociedad española, en los que participa. Es para mí un honor y una satisfacción estar aquí y estar sobre todo compartiendo mesa también, por supuesto, con el doctor Alejandro Muñoz. Bien, nosotros nos hemos distribuido las dos ponencias y, en principio, pues yo voy a hablar de datos sobre la vida real en la población española de persistencia. Evidentemente, persistencia fundamentalmente dirigida a la persistencia de golimumab, a la persistencia de Symphony, ¿no? Permitidme que empiece haciendo una introducción sobre conceptos de persistencia. Yo también quiero agradecer a la doctora Mari Carmen Castro, que ha tenido la gentileza de facilitarme algunas de las diapositivas de su presentación de año pasado en el Congreso Andaluz de Reumatología, en la que ella también habló de persistencia y de adherencia. Bueno, sabemos que la respuesta satisfactoria de un fármaco puede depender de muchas variables. Evidentemente, depende de su eficacia y de su efectividad clínica en la práctica real, depende de su seguridad, por supuesto, de su tolerancia, depende de que el paciente y nosotros sepamos transmitirle la importancia de la adherencia y del cumplimiento que debe de hacer con la medicación y, por supuesto, de la persistencia, de que ese tratamiento se prolongue en el tiempo tal como nosotros le indicamos al paciente. ¿Cuál es el concepto que entendemos de persistencia? Pues aquí lo tenéis. La persistencia es la duración en el tiempo en el que el paciente sigue utilizando la medicación desde el inicio a la suspensión de ese tratamiento. Y hablamos de tasa de persistencia por el porcentaje de pacientes que continúan con ese tratamiento determinado en un momento completo. Una alta persistencia, en principio, pues nos ayuda a entender que ese tratamiento es efectivo desde el punto de vista clínico en la práctica clínica habitual, que debe de tener pocos efectos adversos o ninguno porque se ha prolongado en el tiempo, y también nos habla de la satisfacción que tiene el paciente con el tratamiento porque evidentemente persiste en el tiempo porque le va bien y porque tiene pocos efectos secundarios. Por tanto, haciendo un conglomerado, si me permitís, de todo esto, pues recordaros que evalúa la efectividad del tratamiento, está relacionado con ese beneficio, con esa seguridad, y nos habla de que el paciente también está confortablemente con ese tratamiento que le parece bien para su vida y para su enfermedad. Sabemos de artículos ya previos que tanto el cumplimiento inadecuado como la no persistencia del tratamiento puede aumentar la morbimortalidad de esos pacientes y, por supuesto, también aumenta los costes del tratamiento, porque evidentemente hay que estar cambiando un tratamiento a otro y eso puede implicar costes económicos y, por supuesto, costes de salud. Yo quiero hacer deslindar claramente el concepto de persistencia del concepto de cumplimiento o adherencia. Hemos dicho, como veis, que la persistencia es el tiempo durante el cual el paciente toma la medicación. Sería prácticamente sinónimo del concepto de retención del tratamiento. Por el contrario, el concepto de cumplimiento o adherencia nos habla de que el paciente recibe y realiza la dosis prescrita de la forma prescrita durante el tratamiento que nosotros le hemos dicho. Por tanto, son dos conceptos que evidentemente se pueden integrar, pero que son diferentes entre sí y son importantes tenerlo en consideración. Evidentemente, un paciente que tiene un tratamiento que lo cumple adecuadamente y que persiste en el tiempo nos ayuda a entender que realice mejor los objetivos terapéuticos en cualquier tipo de enfermedad que sabéis que puede ser la remisión o, en todo caso, la baja actividad. Bueno, vamos ya a hablar un poco de qué pasa en el mundo real, pues primero en ciertas bases de datos de distintos países y después ya en un trabajo que hemos tenido la oportunidad de participar desde nuestro Hospital Clínico de Granada. Fijaros que en un registro canadiense en el que había pacientes de artritis reumatoide, de espondilitis, de artritis psoriásica, el cumplimiento, o sea, la adherencia al tratamiento fue mayor con golimumab, que con Symphony, que con otros anti-TNF. Ahí tenéis, por ejemplo, alrededor del 70 con el cetrizumab, un poquito más con etanercept y con adalimumab, y el cumplimiento con Symphony, pues fijaros que fue muy importante y muy interesante, cercano al 90%. Pero me gustaría centrarme fundamentalmente sobre el tema de la
de la persistencia. Bueno, recordáis que en los años 2009-2010, pues Golimumab Symphony se basó en varios ensayos pivotales. Recordáis, por ejemplo, un ensayo pivotal, el Go Forward, que era el Golimumab en pacientes con respuesta inadecuada al metotrexate, que ayudó a ver esa oportunidad que teníamos con este tratamiento en la artritis reumatoide. Recordaros, por ejemplo, que el Go Reveal era pues, Golimumab en pacientes con respuesta inadecuada a artritis psoriásica y que el Go Race era pues, el tratamiento con Golimumab en pacientes con espondilitis anquilosante. Eran ensayos pivotales. Bueno, pues ¿qué sabemos a los 5 años de qué ha pasado con los pacientes que iniciaron tratamiento en esas cohortes del Go Forward, el Go Reveal y el Go Race? Pues aquí lo tenemos. La tasa de persistencia a los 5 años con Golimumab, con Symphony, pues fijaros que fue en el ensayo de artritis reumatoide fue del 70%, 70,5%, en el ensayo de artritis psoriásica del Go Reveal fue del 69% y del 71,5% el ensayo del Go Race, insisto, a los 5 años de espondilitis anquilosante. Por tanto, la persistencia en esos ensayos clínicos pivotales era importante, pero bueno, evidentemente no dejan de ser ensayos clínicos. Por tanto, vamos a ver en el mundo real qué puede ocurrir. Bueno, pues aquí os presento un registro portugués en el que se utiliza en artritis reumatoide Symphony como tratamiento de primera línea. Bueno, pues al año la persistencia era de algo más del 75%. Y también en un registro sueco en el que también se introducen pacientes con artritis reumatoide, pues fijaros que a los 3 años la tasa de persistencia del Golimumab fue superior a la de Etanercept, a la de Adalimumab e incluso a la de Certolizumab. Bien, por tanto, reitero, aunque sea pesado, la persistencia nos habla de efectividad, nos habla de seguridad a largo plazo, importante, nos habla de que podamos estar ahorrando costes a no tener que estar cambiando tanto de tratamiento, por tanto nos habla de coste-efectividad, o nos puede hablar, y hemos comprobado que en el seguimiento de esos ensayos pivotales, artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis, pues la tasa de persistencia era bastante importante. Yo os decía que me iba a permitir presentaros el estudio Go Beyond, que es un estudio en que nuestro hospital y nuestro servicio ha tenido la oportunidad de participar, que es la persistencia de Symphony como tratamiento biológico importante de segunda línea en pacientes con espondiloartritis, bien sea axial o bien sea artritis psoriásica, que habían fallado a un primer anti-TNF. Por tanto, estamos hablando ya de un fallo a un primer anti-TNF y aquí Golimumab entra en segunda línea. Fijaros que este estudio Go Beyond, que se ha publicado, por ejemplo, en forma de póster ya en el EULAR de este año y también en el último congreso de la Sociedad Española de Reumatología de este año, fijaros que es un estudio que se hace a nivel europeo y que a nivel español es un estudio retrospectivo que ha valorado a 210 pacientes, insisto, de espondiloartritis axial y de artritis psoriásica. Bien, hemos participado, los coordinadores, los veis aquí, de este grupo ha sido el doctor Juanjo Alegre, del Hospital PESET, ha sido Carlos González, de Gregorio Marañón, y ha sido Xavi Juanola, del Hospital de Bellvitge, en Barcelona. Veis que en Andalucía pues, hemos participado nosotros, nuestro Hospital Clínico San Cecilio de Granada. A nivel español han participado, como veis, 20 hospitales, en el que hemos recogido 210 pacientes. El fin de la fecha, insisto, es un estudio que se ha hecho de forma retrospectiva, ¿no? El fin de ese estudio de la inclusión fue en octubre de 2017 y los resultados se han valorado entre diciembre del 17 y enero del 2018. Y como os decía antes, pues se han publicado ya en los congresos de la SER y del EULAR. Bueno, el objetivo era valorar la persistencia del tratamiento con Symphony al primer, segundo, tercer y cuarto años, reitero, como tratamiento de segunda línea después de un fallo o interrupción a un primer anti-TNF en pacientes con espondilitis axial y artritis psoriásica. Si os habéis fijado antes, en otros países europeos también se incluía la artritis reumatoide, aquí no.
Es un diseño, como hemos dicho, retrospectivo, en el que hemos participado 20 servicios de reumatología a nivel nacional, con las dos entidades que hemos dicho. La recogida retrospectiva se hizo desde enero del 2013 hasta diciembre de 2015, y os comentaba antes que los análisis se han hecho entre diciembre del 17 y enero del 18. Bueno, ahí veis que el análisis de la persistencia se ha hecho mediante Kaplan-Meier y las comparaciones se han hecho mediante el test de rangos logarítmicos. Bueno, ¿cuáles eran las características de la población al inicio del tratamiento con golimumab? Reitero, como fármaco de segunda línea en esos 210 pacientes. El 40% eran mujeres, la edad media era de 49 años y el promedio de tiempo hasta que se puso golimumab era de 80 meses y medio, o sea, de 6,7 años. Aquí tenéis la distribución por patologías. Había 131 pacientes que tenían espondilatitis axial y había 79 que tenían artritis psoriásica. Y también tenéis a vuestra derecha cuál fue el motivo de suspensión del primer anti-TNF. Veis que con pérdida de eficacia estuvo el 71%, con mala tolerabilidad, efectos adversos, estuvo el 11%, y hablando de preferencia del paciente y o del médico, pues estuvo prácticamente el 18%. Esos son los motivos de suspensión, reitero, del primer anti-TNF previo a la toma del golimumab. Bueno, ¿y cuál era la probabilidad de persistencia de golimumab, insisto, como fármaco de segunda línea al primer, segundo, tercer e incluso cuarto año? Pues aquí tenéis que al primer año era aproximadamente del 80%, en el segundo año fue del 70% y tanto en el tercer como en el cuarto año fueron del 65%. Insisto, esto ya es en la realidad de nuestros pacientes de esos años. Bueno, ¿y había algún tipo de diferencia dependiendo si esa persistencia era en los pacientes con espondilitis axial o en artritis psoriásica? Pues no hubo diferencias significativas. Hubo sí diferencias cuantitativas, sobre todo al tercer y cuarto año. Fijaros que cuando era espondilitis axial, el 80% al primer año, el 81% si era psoriásica, el 72% al segundo, el 67% al segundo si era psoriásica, y el 69% al tercer y cuarto año y 59% al tercer y cuarto año, pero la diferencia no fue significativa, aunque sí cuantitativa. ¿Vale? Bien, y había diferencia dependiendo ya no solo de la patología de base, sino que había diferencia en esos pacientes en cuanto a la persistencia dependiendo del motivo por el cual suspendieron el primer anti-TNF. Pues aquí tenéis a vuestra izquierda si el motivo fue pérdida de eficacia y a vuestra derecha si fue otros motivos. Considerando otros motivos, como veis aquí, acontecimientos adversos, mala tolerabilidad o preferencia del paciente y del médico. Pues no hubo diferencia significativa dependiendo, o sea que fue independiente la persistencia, no hubo cambio dependiendo de si hubiera suspendido por un fallo, por una pérdida de eficacia o por otros motivos. Golimumab persistió igual en un grupo de enfermos que en otro. Bien, y al seguimiento de casi 30 meses, ¿cuál fue la causa de interrupción? ¿Cuál fue la causa de interrupción del golimumab, reitero, ya como segundo anti-TNF? Pues aquí tenéis que el 40% fue por ineficacia, por rebrote de la enfermedad, por fallo secundario, el 6% fue por mala tolerabilidad, por fallo primario, aquí lo tenéis, fue un 29%, y porque el paciente estaba inactivo y o por preferencia del paciente o del médico, fue de un 6%. En global, solo 72 de esos 210 pacientes, el 34%, interrumpieron el tratamiento con Symphony como tratamiento de segunda línea. Bien, en este estudio Goal-Beyond, aparte de ver la persistencia en esas dos patologías y dependiendo del tipo de fallo que había sido, primario, secundario, etcétera, también dimos un paso más y le preguntamos a los pacientes por cierto tipo de preferencias y utilizamos para ver sus preferencias pues esta escala, este cuestionario de creencias sobre la medicación. Sabéis que este cuestionario puede hacerse de dos maneras, un cuestionario genérico o un cuestionario específico, en este caso dependiendo del fármaco que está tomando.
a estos pacientes se dijo específicamente que nos hablasen de qué sentían cuando tomaban golimumab. E incluso para hacerlo más fácil, en vez de decir golimumab, como yo voy a poner ahora, pues le dijimos Symphony, que era lo que ellos veían en su caja. Bueno, pues este cuestionario tiene como dos escalas. Tiene una escala de necesidad y una escala de preocupaciones. En esa escala de necesidad, como veis ahí, se le preguntan 5 ítems. Se le dice, como veis ahí, no voy a leerlas por supuesto, pues si mi vida sería imposible sin golimumab estaría muy enfermo, etcétera. Tiene esa escala de necesidad, 5 ítems, y después tiene una escala de preocupaciones con el tratamiento específico, en este caso con Symphony también 5 ítems. Y esa escala se puntúa de 1 a 5, dependiendo 1 que estamos totalmente en desacuerdo, hasta 5 que estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿vale? Entonces, incluso se pueden hacer grupos de pacientes con estas dos escalas, tanto de necesidad y como de preocupación, en las que no vamos a entrar, ¿de acuerdo? Bien, pues insisto, estas escalas se puntúan de 1 a 5 y se integran. Recordáis que si va de 1 a 5, como son 5 ítems, en cada escala de necesidad o de preocupaciones la puntuación máxima será 25. Si la necesidad tenemos 25, el paciente está como muy satisfecho, ve muy necesario el tratamiento, mientras que es 25, la preocupación es alta en el segundo apartado de preocupaciones. Bueno, pues 123 pacientes respondieron al cuestionario, 81 con espondiloartritis, 42 con artritis psoriásica, la edad media volvió a ser de 49 años con un porcentaje de 40% de mujeres. Bueno, pues hubo una gran convicción respecto al primer apartado, respecto a la necesidad, y fijaros que entre el 50 y el 80% de los pacientes nos dijeron que estaban muy de acuerdo o de acuerdo con la necesidad del tratamiento. Pero, ojo, también hay que fijarse en las preocupaciones. Fijaros que el 50% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que les preocupaban los efectos adversos a largo plazo con este fármaco. Y que también el 30% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que podía tener mucha dependencia de ese fármaco. Y por tanto tenemos que tener en cuenta estas cosas que nos dice el paciente cuando prescribimos un fármaco, en este caso golimumab. También le preguntamos a esos pacientes pues cuál fue su experiencia con el fármaco, con la pluma, y cuál fue esa facilidad de uso de esta pluma. En este caso respondieron 111 pacientes, el 91%, y fijaros que casi el 90% dijeron que la experiencia con el dispositivo fue muy positiva o positiva, y que la facilidad de uso de ese dispositivo pues fue también fácil o muy fácil, prácticamente en el 95% de los casos. También le preguntamos por la satisfacción con el intervalo de administración de este fármaco. Y fijaros que el 85% de los pacientes se mostraron satisfechos o incluso muy satisfechos con el intervalo de 4 semanas de este fármaco. También es bueno destacar que no llegó al 1% aquellos que estaban completamente insatisfechos con el intervalo de con el intervalo de dosificación de este fármaco. Por tanto, como conclusiones de mi exposición, pues quiero deciros que la persistencia con Symphony, con golimumab, fue importante. Recordáis, el 80% en el primer año, 65% tercer y cuarto año, que la probabilidad de persistencia fue muy similar en espondilitis axial y en psoriasis, que esa persistencia fue independiente del motivo de suspensión del fármaco, y que en ese cuestionario de satisfacción los pacientes vieron necesario o muy necesario su tratamiento, el uso fácil del dispositivo, pero que también tienen preocupaciones respecto a los efectos adversos, preocupaciones a su futuro, a su dependencia con ese fármaco. Yo os decía que hemos participado en el Go Beyond, pero también, gracias a MSD, nuestro hospital ha podido participar en otros estudios de adherencia y de persistencia, por ejemplo, en artritis reumatoide, y se ha publicado ya en distintas revistas como parte del estudio ARCO, pues lo hemos publicado recientemente, 2017, 2018, en distintas revistas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos.
la primera vez que acudí a una charla del SAR hablaba Enrique y yo creo que la misma sensación que todos tenemos. Qué bien habla este señor. Así que es un placer hoy compartir, la verdad, que el estrado y el atril contigo. Así que enormemente agradecido. Agradecido a MSD porque haya contado conmigo para dar estos datos. Darle la enhorabuena a Carmen y al resto del staff de la SAR, porque yo creo que esto no es un intercongreso, esto es un congreso por derecho, así que enhorabuena desde aquí. Tengo una buena noticia, que es la presentación es muy estrecha, son apenas 12 diapositivas, porque prácticamente yo creo que Enrique me ha dejado el balón en la línea prácticamente para meter el gol. Vamos a hablar un poco, y ahora sí, sobre golimumab. En vida real, es muy interesante. Vais a ver que los datos se han extraído de esa famosa cohorte, ¿no?, que utilizamos la mayoría de nosotros, como es Biobadaser. Y en el estudio que os voy a presentar, lo que se ha intentado es, de forma grosera, reunir el comportamiento de golimumab, de Simponi en este caso, en 5 años y en las 3 enfermedades en las que tiene indicación. Yo creo que es muy interesante que abramos los ojos y que veamos, sobre todo el concepto de persistencia, que yo creo que a todos nosotros nos atrae, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, cuando incluimos un fármaco en nuestros pacientes, nos interesa que sea persistente, porque delata seguridad, delata satisfacción por parte del paciente y alguna que otra connotación. Como os he dicho, esto ya lo ha hablado Enrique, pero muy interesante, ¿eh? O sea, yo creo que detrás de la persistencia tenemos que entrar en este círculo tan beneficioso para ella. ¿Cuál fue el objetivo que se tomó a la hora de desarrollar este paper que se ha publicado recientemente? Pues mirad, el objetivo lo tenéis ahí representado. Es ver en 5 años, es decir, en una cohorte como es la del uso de Simponi, en esos 5 años qué comportamiento tiene un fármaco como Simponi. Y ver cuáles son los factores, es decir, qué elementos tenemos propios para esta persistencia. Me parece muy interesante qué podemos hacer nosotros y qué virtud tiene el fármaco para que este fármaco sea persistente frente a otros. Es un estudio retrospectivo, ya sabéis, ¿eh? Todos los que os gusta la estadística hay que tomar los datos con la cautela necesaria de cualquier estudio retrospectivo. E insisto, fijaros, se incluyeron, y es muy interesante, pacientes con psoriasis, con espondilitis y con artritis reumatoide. Bueno, lo conocéis porque muchos de vosotros habéis intervenido en esta publicación. Como siempre, ¿cuáles eran las características? Es decir, ¿cuáles son los pacientes que se incluyeron en este estudio? Se incluyeron 353 pacientes con esta distribución porcentual por las distintas enfermedades. Un 29% en artritis reumatoide, un 41% en espóndilo y en artritis psoriásica un 28,6%. Mirad. También evaluaron la línea de tratamiento, muy interesante. En un 40% fue el primer biológico, fue naïf a biológico Simponi. En un 30% la segunda línea de tratamiento, o sea, sería el primer switch, y casi un 30% un tercer biológico. Fijaros que es muy interesante porque podemos entrar en controversia si un switch de anti-TNF como tercer postulante, yo creo que esto puede entrar. Pero ahí tenemos los datos. Hay un 30% donde este fármaco se comportó relativamente bien, ahora lo veréis, cuando el fármaco es el tercero biológico utilizado en nuestros pacientes. 55% mujeres, una edad media de 52 años y una duración de 8 años aproximadamente cuando se inicia el tratamiento biológico. Mirad qué interesante. Este es el análisis de persistencia que sale del estudio que se ha desarrollado por parte de Biobadaser. Yo me quedaría con este dato, que es muy interesante, porque el primero es muy apetitoso. 85% en el primer año de uso mantiene el tratamiento. Pero fijaros, yo me iría a un quinto, y es que el 57,1%, es decir, más de la mitad de los pacientes, después de 5 años, mantienen el tratamiento. Me parece relevante, y me parece que es un buen número para llevar a casa, ¿vale? Me parece muy relevante. Podría entrar en el 85, en el 73, pero yo fijaría aquí la atención y me parece bastante relevante porque indica que el fármaco, bueno, que es persistente. Yo creo que es muy relevante. Vamos a ir avanzando. Mirad, aquí os traigo según indicación. En verde podéis encontrar la artritis psoriásica, en azul la artritis reumatoide y en rojo la espondilitis anquilosante, la espondilostropatía, perdón.
Mirad qué comportamiento muy similar, aunque resaltamos la artritis psoriásica, pero fijaros cómo en 4 años tiene un comportamiento y una persistencia, fijaros, muy similar. Por tanto, es un fármaco muy plural, como la mayoría de los anti-TNF, pero es verdad que es un fármaco que va a tener un comportamiento muy similar en estas 3 entidades que tiene cada una de ellas, como bien sabéis, sus connotaciones. Con lo cual, me parece interesante ese comportamiento, triple comportamiento en estas enfermedades tan distintas. Avanzando un poco con la presentación, si vemos igualmente el porcentaje de persistencia según la línea de tratamiento, veis que, por supuesto, la persistencia es mucho mayor y mucho más estable cuando se utiliza como primer biológico, pero también tiene un comportamiento idóneo cuando se utiliza como segundo o como tercer biológico. Por tanto, a mí me parece muy relevante esto que os explico a continuación. Aquí intentan fusionar varias variables. En esta primera nos encontramos cuando el fármaco es utilizado como primer, como segundo y como tercer biológico. La probabilidad de persistencia y si se utiliza en el primer año, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Insisto, esta parte, bueno, es muy relevante, 95%, ¿vale?, de persistencia cuando es el primer biológico. Pero fijaros, incluso cuando el fármaco entra como tercer biológico, tiene unos índices de persistencia bastante idóneos. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un fármaco con una persistencia bastante buena en ese sentido. 2 porcentajes me interesa que os llevéis a casa. 1, cuando el fármaco actúa como primer biológico, fijaros, el 94,5% de los pacientes lo mantiene en el primer año. Pero cuando actúa como segundo, casi el 90% también mantienen ese tratamiento en el primer año. Interesantes estos porcentajes que nos dan un poco, bueno, un modelo de actuación. En cuanto al análisis de la persistencia, yo creo que esto es muy interesante. Se evaluaron 2 fundamentalmente. El primero de ellos fue el uso de metotrexato. Aquí sí me he mojado un poco. Yo creo que el metotrexato es un fármaco que actúa bien, ¿vale?, de forma coadyuvante con todos los biológicos, sobre todo con los anti-TNF, pero fundamentalmente, y ya sabéis que hay muchos estudios, en tanto en cuanto mejoran la supervivencia de nuestros fármacos, de los anti-TNF en este caso, porque hacen disminuir la aparición de anticuerpos antidrogas, ¿vale? Y también, bueno, hay algún modelo que, donde empiezan a comentar que el metotrexato intenta o es una buena arma para modular la enfermedad, ¿eh? Todos sabemos que podemos subir la dosis de metotrexato a nuestro antojo, sin embargo la del biológico no. Pero fijaros, la probabilidad de persistencia fue mayor en estos pacientes que llevaban metotrexato, con lo cual es un buen aliado, y yo creo que muchos de nosotros lo llevamos, aunque nos encante la monoterapia, pero el metotrexato se me antoja como un buen aliado para nuestros pacientes con Symphony. Y la probabilidad de persistencia fue menor en pacientes en tratamiento concomitante con corticoides. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes en los que aún estamos tratando con corticoides, tenemos que ser críticos y probablemente no estemos haciendo las cosas bien. Fijaros qué interesante, ¿vale?, esta última frase que os traigo y cómo la probabilidad de persistencia recayó en menos medida en aquellos pacientes donde se utilizaban mayores cantidades de glucocorticoides, ¿vale? Esto es algo que yo creo que todos lo sabemos. Pese a ello, fijaros, me quedaría en esta diapositiva con este dato. Aquí en azul, ¿vale?, encontráis la cantidad, por así decirlo, o el porcentaje de pacientes que tenían metotrexato. Y después del final del tratamiento, fijaros la reducción. Me parece muy relevante, he dicho metotrexato, perdón, corticoide, me parece muy relevante esta reducción a la hora del manejo de nuestros pacientes, ese manejo crónico. Tiene un comportamiento muy similar en cuanto al uso concomitante con metotrexato, muy similar en cuanto al uso concomitante con sulfasalazina y de igual modo con la leflunomida. Por tanto, os traigo 3 conclusiones fundamentales que son las que quiero o deseo que os llegue. La primera, indudablemente la persistencia de Symphony. Insisto, en torno al 85,9% en el primer año y casi un 60% en el 5º año, en vida real. Es decir, aunque es un estudio retrospectivo, estamos evaluando vida real, es decir, lo que hacemos realmente con nuestros pacientes. La persistencia fue similar en las 3 enfermedades en las que Symphony tiene indicación, en espóndilo, en artritis psoriásica y en artritis reumatoide. Y por último, interesante, la probabilidad de persistencia fue mayor en pacientes en tratamiento con Symphony en el primer
en un 94,5% cuando se utiliza como primer biológico, y sí es cierto que baja un poco cuando se utiliza como segunda línea de tratamiento. Es muy interesante como en torno al 90% estos pacientes son persistentes tanto en primera como en segunda línea de tratamiento con anti-TNF. Como he dicho, me ha gustado y creo que nos hemos ajustado bastante bien a los tiempos. Muchísimas gracias a todos y nada más. Ahora, Alejandro, aunque estamos muy rozando el tiempo para la última mesa, me voy a permitir un comentario. El tema de los corticoides me ha parecido bastante interesante. Probablemente, aunque hay una bajada de corticoides en los últimos tiempos, ¿a qué achacas tú esa menor persistencia? ¿Probablemente sean los pacientes que estén peor y por eso están por corticoides? La verdad que yo creo que es algo que sale en todas las reuniones, que es el uso de corticoides. A mí mi sensación es que aún estamos utilizando mucho corticoides. De hecho, en nuestro hospital lo estamos estudiando y esos porcentajes que veis ahí es muy similar en moléculas como anti-TNF, como las pequeñas moléculas que actualmente... Por tanto, yo creo que tenemos que evaluar un poco más el uso probablemente desmesurado de corticoides y desquitarnos de ese uso crónico, aunque sean dosis bajas, ¿vale? Porque eso, bueno, ya lo sabéis, puede afectar a áreas como la osteoporosis y demás. La sensación que tengo es que, como veis, tiene un buen comportamiento a la hora de ahorrar corticoides, si lo podemos decir así, pero es similar en cada una de las líneas de tratamiento, anti-TNF, JAKs y demás. ¿Alguna otra pregunta? Blanca. Evidentemente, la cautela de un estudio retrospectivo, sobre todo para valorar satisfacción al paciente, tiene todo el sesgo de una cohorte de supervivientes que debemos de tomar con reservas. Del corticoide igual. Me interesa, ahora ya no me interesa el corticoide, aunque no lo creas, porque creo que ya hay mucha conciencia de lo que tú me comentas. Ahora me interesa el peso y el tabaco. Los anti-TNF en diversas series, desde ensayos clínicos, sobre todo monoclonales, ensayos clínicos cortes, pierden eficacia en pacientes obesos. ¿Se exploró esto en Symphony? ¿Hay algún dato? A mí no me consta, Enrique. En cuanto al peso, ¿te refieres? Si hay brazos de mayor de 100 o menor de 100. Si hay brazos de 50 o de 100, a mí no me consta. A mí no me consta, Blanca. No sé si... O si se hizo un análisis multivariado para ver si el peso influye en la supervivencia al fármaco, aunque fuera retrospectivo. En el Go-Beyond, en el Go-Beyond que hemos presentado, no se hizo. Se tenía el dato de algunos pacientes, pero no de todos, fueron 210, y se tenía de algunos pacientes, no de todos. Entonces, ese dato no se computó en lo que yo he presentado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? Yo, para terminar, Enrique, permíteme una cosa que me interesa mucho y creo que estáis trabajando en el hospital vuestro en este sentido. ¿Qué podemos hacer desde nuestra consulta para mejorar la adherencia de un tratamiento biológico? Bueno, aparte de tener más tiempo, cosa que es difícil, pero para concienciar al paciente la importancia de que haga tal como se le dice, porque son pacientes que, evidentemente, como tú bien sabes, Alejandro, puede que no solo tomen Methotrexate, el Golimumab, sino que tienen también otros fármacos, ¿no? Pues nosotros queremos que la consulta de enfermería puede ayudar mucho en este aspecto, el paciente que tenga un acceso rápido y fácil, bien como personal, bien por vía telemática, y también el paciente cuando viene a recoger la medicación a farmacia, pues la farmacéutica, que en nuestro caso siempre es la misma, la que le da nuestros productos, la doctora Marín, pues siempre le hace hincapié en la importancia de tomarse el fármaco tal como nosotros le hemos dicho y de la forma que hemos dicho, para intentar buscar la máxima adherencia y, por supuesto, la máxima persistencia. Por eso, yo creo que muchas veces los pacientes no se toman el tratamiento, se ven mejor y no se toma el tratamiento tal como se lo decimos. Por tanto, hacemos bastante hincapié. Nosotros, la gota de enfermería y el último palo se lo da farmacia cuando recoge la medicación. Vale, perfecto. Si no hay más preguntas, damos por finalizada. Pepe. Me parece
parecido muy interesante lo que habéis hecho sobre la percepción del paciente. Cuando uno pregunta por los atributos que los profesionales tenemos en cuenta para escoger un fármaco, siempre estamos hablando de eficacia, seguridad, comorbilidad y precio. Pero yo no estoy muy convencido de que, aunque hablemos en los congresos de lo que el paciente quiere o necesita, hagamos una intervención clara sobre respetar ese tipo de consideraciones. Cuando tú le preguntas al paciente qué necesita, él te dice probablemente no pincharme mucho y que no me duela, mucho antes que el que sea eficaz y seguro. Y estamos en un contexto en que muchas veces los fármacos ni siquiera los indicamos nosotros, sino que los ponen otros agentes de salud, por ejemplo los farmacéuticos. Así que me gustaría saber de la mesa cómo de una vez podemos poner la mirada del paciente en la corresponsabilidad de la prescripción del fármaco. Bueno, Pepe, es una pregunta francamente compleja de responder. Yo te voy a decir mi percepción y lo que nosotros estamos haciendo. Llevas toda la razón. Nosotros ahora tenemos algún problema porque el fármaco que ha ganado, no vamos a decir cuál, que ha ganado un concurso, pues ha sido X. Y ese fármaco duele más al pincharse. ¿De acuerdo? Y tenemos ciertos problemas para intentar poner otra marca. Nosotros tenemos la fortuna de que en el hospital tenemos, por el momento, lo diré por el momento, un servicio de farmacia bastante comprensivo, con el que tenemos una confianza, que sabemos que nosotros no gastamos por gastar, que no nos quedamos con un euro de lo que prescribimos, que no viajamos más por poner un fármaco u otro, y por tanto, en ese tipo de pacientes en el que tienen problemas, por ejemplo, con la aguja, que me viene a la cabeza de forma importante porque lo hemos tenido varios problemas recientemente, no tenemos inconveniente en que nos den otra marca, aunque no haya ganado el concurso. Pero a mí me consta que eso puede que no pase en otros sitios. Nosotros tenemos esa facilidad y, por tanto, cuando siempre ponemos que el paciente es el centro del sistema, pues depende, porque a veces puede que no sea el centro del sistema y que la farmacia, etcétera, etcétera, sea el coste del sistema. Nosotros, insisto, somos, creo, unos ciertamente privilegiados y tenemos por el momento la oportunidad de hacer ese cambio si lo creemos conveniente. Nada más, pues pasamos a la siguiente mesa. Muchas Muchísimas gracias a todos.